Hola chicos, muy buenas tardes. Continuamos con una sesión más de tecnología de los materiales y del concreto. Esta vez vamos a presentarle qué es las propiedades del concreto fresco y endurecido, para lo cual vamos a compartir la pantalla y nos vamos a también apoyar de algunos otros materiales, ¿no? En este caso, ¿por qué es importante, no? Porque, por ejemplo, en las primeras 48 horas, el desempeño de la estructura del concreto, por ejemplo, a estas horas se determina el comportamiento, ¿no? A largo plazo, mediano plazo, la influencia de la resistencia a la compresión y la durabilidad. Por lo general, cuando nosotros hablamos del ensayo de aceptación del concreto, ¿qué es un ensayo, no, de aceptación? ¿O por qué se realiza? ¿Qué es lo que se debe hacer en estos ensayos? Eh, Básicamente esto es, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos de qué ensayo de aceptación es el concreto, por ejemplo, es un proceso que incluyen los estados de concreto en estado fresco, como asentamientos del slam, el contenido del aire, la densidad, la temperatura, así como otros ensayos, por ejemplo, de endurecimiento, también de resistencia, de endurecimiento, de resistencia, y también lo que es, ¿no? Otras propiedades de la durabilidad. También, ¿por qué? Cuando decimos por qué, es porque se realizan para verificar, por ejemplo, cuantitativamente, si el concreto cumple, ¿no? Con las especificaciones que están dentro de la norma técnica peruana. También, se encuentran por escrito los resultados, por ejemplo, de los ensayos de la aceptación del concreto son muy importantes porque también, pues, ¿no? Gracias a eso se reducen los costos y también se podría tener un efecto sobre la seguridad de la estructura y en todas las unidades, ¿no? Cuando nosotros hablamos del cómo, los ensayos de aceptación, por ejemplo, deben ser realizados por técnicos certificados, ¿no? Por personal ya calificado para poder hacer estos tipos de ensayos que conozcan. También el programa de certificación del ASI tienen que estar de acuerdo también a las normas del ASI o también del ACTM o de la norma técnica peruana, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios deben ser competentes y ser evaluados periódicamente por una entidad independiente. Todos los laboratorios deben estar bien calibrados, deben tener óptimas condiciones, deben tener una calidad estándar que puedan proporcionar o asegurar que la calidad del concreto que va a salir va a ser en óptimas condiciones, ¿no? También, para esto, se hacen unos ensayos de normalizado para la evaluación y control de calidad del concreto en estado fresco. Por ejemplo, acá tenemos, para esto se encarga, ¿no? Esto podemos encontrar en la norma técnica peruana, el 339-184, o también que son los métodos de ensayo normalizado para determinar la temperatura. El 339-035 es el cono de Abrams, la prueba del asentamiento. Acá se determina la trabajabilidad. También tenemos el 339-046, que es el ensayo gravimétrico, que también determina el peso por metro cúbico, ¿no? El rendimiento dentro del contenido de aire. También tenemos lo que es de la norma técnica peruana, el ensayo tipo hidráulico de la 339-080, también la 339-081, que es el método del ensayo normalizado del contenido del aire mezclado mediante el método volumétrico, ¿no? También tenemos el 339-183, que es la práctica normalizada para la preparación y curado de especímenes, ¿no? Otro también que en la CTMC 172 nos dice el ensayo normalizado para muestreo de concreto recién mezclado. El ACTMC 1064, método de ensayo normalizado para determinar la temperatura de mezclas. También tenemos las propiedades del concreto en estado fresco, que es la trabajabilidad, la fluidez, la consistencia, la compacticidad, la segregación o el sangrado. También tenemos la contracción plástica, el tiempo de fragua, el contenido de aire. Cuando nosotros hablamos de trabajabilidad y reología, esto, por ejemplo, es dentro del concreto fresco y actualmente se utiliza la reología, que corresponde a la parte de la física que trata el estudio de la viscosidad, ¿no? Para la plasticidad y la elasticidad que en general es el flujo de la mezcla. Por ejemplo, esto no es esto de las mezclas mediante la reología es básicamente para el estado fresco, ¿no? Generalmente hace referencia a la trabajabilidad también, que en cierta medida también se considera en la reología, ¿no? También tenemos la trabajabilidad. Por ejemplo, unas que otras definiciones tenemos que es el grado de la dificultad con el que el concreto se puede ser mezclado, transportado, colocado, compactado y terminado, ¿no? Sin que pierda su homogeneidad y sin segregación ni exudación. La combinación, por ejemplo, otro de varias propiedades de la compatibilidad, la movilidad, la cohesividad, la consistencia y la plasticidad. También tenemos otra definición, ¿no? Que te dice, por ejemplo, Nevin.
que hasta el momento no se ha podido desarrollar un ensayo práctico y perfecto para determinar cuantitativamente la trabajabilidad, pero el método que resulta ser rápido y confiable particularmente es para verificar, ¿no?, la uniformidad y si el operador ha adquirido la experiencia necesaria para la ponderación visual. La trabajabilidad y la energía necesaria para colocar el concreto en la estructura. Por lo general se requiere del cono de Abrams y que esto tenga unas medidas y que cumpla la prueba del SLAMP, ¿no? Tiene que tener, por ejemplo, fluidez, cohesión, tendencia a la segregación. Debe ser cuantitativa el asentamiento y también tiene que ser visual, ¿no? Hay algunos que lo voltean y tiene que quedar como una torta, ¿no? Según la norma de la CTMC 125, la cantidad de trabajo necesario para mezclar al máximo la mezcla del concreto, esto va a depender básicamente mediante la fluidez, la docilidad y el equipo de compactación, ¿no?, con que se cuente. Por ejemplo, la trabajabilidad para la norma de CTM tiene tres variables que se miden indirectamente mediante la prueba del SLAM, ¿no? La trabajabilidad y la prueba del SLAM, miren, ve, es mediante el cono de Abrams y te tiene que dar como una tortita, ¿ve? Cuando es fluidez, no es estándar, bueno, y te tiene que dar así como está acá, una torta. El ACTM, el método de ensayo normalizado para la prueba del SLAM, miren, ve, hay tipos de SLAM, lo que está bien proporcionado. Miren, cuando hay un exceso de grava, un exceso de arena y agua, y miren, pues, tiene que ser como una torta, ¿no? Por lo general, este tiene que haber un flujo de apretamiento, pruebas para la mezcla muy fluidas, también esto es para las mezclas muy fluidas, pruebas de mezclas muy secas también mediante el consistómetro, medidas de trabajabilidad y consistencia, esto depende de la forma de la gradación y la trabajabilidad del agregado en la mezcla, ¿no? También cuando hablamos de dosibilidad, es una actitud del concreto constituirse una masa de trabazón y tener una facilidad para cerrarse. Por lo general, es decir, se deben trabarse sin dejar espacios, ¿no? La función de esta básicamente es no dejar espacios y tener o sea, que hay una relación entre la arena y el agregado y la redondez del agregado, ¿no? Se tiene que saber que la fluidez no es igual a la docilidad. Docilidad es la capacidad para cerrarse y la fluidez es la capacidad de desplazarse. Compacidad es la propiedad que debe tener todo concreto, ¿no? También la compacicidad es un sinónimo de densificación, por lo tanto, densificar o reducir los vacíos mediante la compactación para tener también un gran peso unitario, ¿no? Cuando nosotros hablamos de compacidad, no solo porque proporciona una mayor resistencia a la mecánica, también es una mayor resistencia física y química frente a las acciones agresivas, ¿no? Al contener una gran cantidad mínima de huecos o porosidades, las vías de penetración de los agentes exteriores son también mínimas. También cuando hablamos de homogeneidad tiene que ser bastante homogénea, no se refiere a que los componentes que se encuentren en una misma proporción en cualquier parte de la masa, ¿no? También es considerado que el concreto, por ejemplo, tiene diferentes tipos de pesos. Todos estos, o sea, los que no están bien mezclados también te van a tender a segregarse. Y la homogeneidad depende del tipo y del tiempo de mezclado, ¿no? Del transporte y también de la compactación. Cuando nosotros hablamos de la segregación, mírenme, como ven acá, es la separación, pues no de unos componentes con otros, ¿no? En el estado fresco del concreto. También, las principales causas son las diferencias de tamaños que hay, ¿no? Hay distintas densidades que constituyen y también como una mala granulometría de los agregados, ¿no? Por lo general, esta segregación es la separación de los componentes de una mezcla heterogénea, ¿no? De manera que no hay uniformidad dentro de esto. La agregación a 2 y 3 es el agregado grueso que tiene que ser segregado por la gravedad y puede deberse a que el tamaño máximo nominal es muy grande de la piedra, ¿no? También un agregado fino muy pequeño, arena muy gruesa, excesivo mezclado, inadecuado sistema de transporte, también una colocación deficiente y algunos que lo suben a cualquier altura, pero en realidad debería ser de 60 metros de altura, ¿no? Pero hay otros que lo avientan desde su hombro y hay un exceso de vibración también durante la compactación. Por ejemplo, la segregación 3 a 3 es típicamente que la segregación se puede presentar en dos formas, ¿no? Cuando se usan mezclas pobres o cuando, al contrario, se usan mezclas muy húmedas, ¿no? Manifestándose por la separación entre la pasta y los agregados. El concreto no homogéneo, por ejemplo, es el segregado. Miren, fíjense, este concreto es endurecido y se produce en cangrejeras. ¿Ven? También tenemos qué acciones se pueden ayudar. Dosificar adecuadamente, por ejemplo, los materiales usando los agregados bien graduados.
También, y sin utilizar las gravas, ¿no? Cuya densidad deben ser apreciables por la arena, excepto los concretos livianos. También hay otros que utilizan aditivos usando incorporadores de aire que incrementan la cohesión de la mezcla y también realizar el mezclado, ¿no? Con equipos que estén calibrados, que tengan un buen mantenimiento, ¿no? Sobre todo esto, que hagan un buen trabajo. También al transportar el concreto, debe haber deben procurar que sea la menor distancia, ¿no? Posible. También evitar los cambios bruscos de dirección y evitar que también cortar el flujo de vaciado de continuo, ¿no? Al colocar el concreto, por ejemplo, la caída libre desde las alturas mayores a 1,5 metros, la descarga contra el obstáculo que fluya, por ejemplo, en tramos de encofrado y esparcir la mezcla con el vibrador, ¿no? No excede el tiempo de vibración del concreto. ¿Cómo medimos la segregación? No es fácil, por ejemplo, cuantificar, ¿no? Pero el ASI 304 presenta una gama completa de recomendaciones. Por ejemplo, consiste, por ejemplo, en sacudir la muestra de concreto sobre una tabla cuadrada de 30 centímetros de lado y permite que las partículas más gruesas tienden a colocarse al borde de la tabla, significando que la mezcla no es cohesiva, ¿no? También es posible que otras formas de segregación con mezclas muy pastosas cuando la pasta del cemento tiende a salir hacia los lados de la tabla, dejando el agregado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de exudación, también es conocido como el sangrado y se presenta pues con una parte de agua mezclando sobre la superficie del concreto, ¿no? Como miran acá en el gráfico, cuando está recién colocado, ahí se pone una pasta, una superficie de agua, ¿no? Por ejemplo, esto es un tipo de segregación donde el agua asciende a la superficie del concreto después de su colocación y su compactación, ¿no? Pero también antes de ser fraguado. Después, también esto es un fenómeno de exudación que tiene un lugar durante las 3 primeras horas después del colocado. El tiempo húmedo, frío y sin viento. El agua, por ejemplo, exuda hacia la superficie, dependiendo, ¿no? También, por ejemplo, en un clima caluroso o seco, con viento, el agua, por ejemplo, exuda y se evapora más rápido, ¿no? De lo que sale. Un resecado de la superficie con una consecuencia de formación, esto también, pues, no, consecuentemente forman fisuras por contracción plástica. También la exudación trae por consecuencias nocivas la estructura, por un lado, que la superficie del concreto se forma una capa débil al endurecerse, ¿no? También, pues, en su ascenso, el agua puede quedarse atrapada debajo de las partículas gruesas del acero del refuerzo. Cuando también nosotros hablamos, se puede controlar, por ejemplo, este incremento de partículas finas de los agregados mediante la utilización de incorporadores de aire, ¿no? Que ayudan a reducir. También hay materiales cementicios suplementarios que generalmente disminuyen los cementos los adicionados, ¿no? Sobre una compactación hay mucha vibración, pero puede producir también que lo tanto no tenga un uso adecuado de la vibración, ¿no? También para eso hay unos factores que afectan la trabajabilidad, que es la manejabilidad de una mezcla del concreto, que fluye una gran cantidad de factores, siendo el más importante la cantidad de agua que le da la fluidez. También, pues, que afecta la gradación y la forma de las texturas superficiales de los agregados. Ahora, por ejemplo, el agua y su contenido de cemento, también hay características de los agregados. Miren, por ejemplo, y la relación de arena y agregados, entre otros, la característica de los agregados, los uso de las características y las condiciones ambientales. El agua y el contenido del cemento, por ejemplo, la trabajabilidad se incrementa cuando se incrementa la relación del agua y el cemento. Sin embargo, si se da la segregación o la exudación, también se incrementa, pues la resistencia y la durabilidad decrecen, ¿no? El cemento también fino puede producir una mezcla menos trabajable porque tiene una superficie específica más alta y aumenta también la velocidad de hidratación. La pasta, por ejemplo, es con bastante material cementante y poca agua que se tornan rígidas y pocas trabajables, pues hay un escaso de lubricante entre las partículas y los agregados. Por el contrario, la pasta con contenidos bajos de materiales cementantes y las altas cuantías que convierten en mezclas fluidas, pero con tendencia a la segregación y a la exudación. También las características de los agregados que para la trabajabilidad es que aumentan cuando disminuye el área de superficie hidratar. Los agregados más redondeados y lisos incrementan su trabajabilidad de todas maneras, y muy poca arena, por ejemplo, produce un concreto difícil de trabajar, ¿no? Es propenso más esto a la segregación y es difícil de darle también un buen acabado. Debe tener un bajo contenido de pasta en la mezcla pobre. La relación, por ejemplo, del cemento y el agregado es muy importante, ¿no? En la trabajabilidad. Debe ser más bien, debe tener un alto contenido en pasta y la mezcla debe ser muy rica, ¿no?
El efecto de rodamiento de esferas es las partículas cercanas que están esféricas tienen una baja relación de área superficial y volumen, y esto sí requieren menos mortero, ¿no? En los aditivos, por ejemplo, se debería de incorporar los incorporadores de aire, ¿no? Los reductores de agua y los superplasificantes que mejoran la fluidez y la cohesión. También, ¿no? Las partículas muy pequeñas de algunas adiciones, producen disminución de la fluidez. En este caso, se debe usar un reductor de agua. Para las condiciones ambientales para trabajar una dosificación dada, los cambios de trabajabilidad son producidos por la velocidad de hidratación. A mayor hidratación, la evaporación conduce a una pérdida de trabajabilidad. Y en altas temperaturas, la hidratación y la evaporación se aceleran, ¿no? Con baja humedad, por ejemplo, relativa a un viento, la evaporación produce más rápidamente. Y esto pues no puede ser controlado, ¿no? Porque es de acuerdo al clima o a la temperatura o a la ciudad en la que se encuentra, ¿no? La obra. La pérdida del slam es la pérdida de agua por hidratación, ¿no? O pérdida de agua por evaporación que conduce a una pérdida de slam. Simplemente significa que el slam, después de ser medido de un periodo de tiempo, es menor que el slam medido inicialmente, ¿no? Para recuperar el slam, el concreto puede ser, pero no debe ser retemplado adicionando el agua y remezclando juntos al colocarlo, ¿no? Otras pruebas del concreto fresco es tiempo de fragua, contenido de aire, densidad, método gravimétrico, también, ¿no? Si nosotros acá tenemos el contenido de aire, el método gravimétrico, ¿eh? Eh, por lo general, nosotros nos damos cuenta que las propiedades ahora entramos, ¿no? Las propiedades del concreto endurecido, ¿no? Por lo general, las propiedades de materiales de los compuestos son necesariamente iguales a la suma de los componentes, ¿no? El concreto no tiene un comportamiento lineal en la falla. La zona de transición de la interfase, la ITS, en el sangrado interno es casi semejante, ¿no? Mira, por ejemplo, el agua de sangrado interno, miren, en esta parte. También hay una secuencia de agrietamiento y las propiedades del concreto endurecido, por ejemplo, son elasticidad, como el concreto no es un material linealmente elástico, no sigue un momento, ¿no? Por la ley de Hooke. De tal manera que el módulo de elasticidad es la pendiente de la secante de la curva, o sea que el esfuerzo versus la deformación es el origen del punto de la tensión, ¿no? También la curva del esfuerzo de deformación típica del concreto demuestra que el concreto, pues, presenta un comportamiento no lineal, ¿no? Hay una falla frágil. El comportamiento del concreto, miren, el concreto no es un material elástico. Si se somete un espécimen a esfuerzos de compresión, se registra una deformación unitaria del material y podría dibujarse una curva de relación con estos parámetros, ¿no? También, debido a que el concreto no es un material con un comportamiento lineal, existen otros métodos para el cálculo del módulo de elasticidad. Tenemos el módulo en la secante, el módulo tangente y el módulo inicial. Asimismo, existen expresiones que son experimentales para el cálculo del módulo de elasticidad. También, miren, dense cuenta, ve, según las normas ACTM, se establece que el procedimiento para la estimación del módulo de elasticidad del concreto, miren, ve, la resistencia del concreto puede estudiarse bajo distintas condiciones de carga. Compresión, carga axial por flexión, tracción directa y tracción indirecta, ¿no? Cuando es una compresión uniaxial, cuando es de apoyo en apoyo. Flexión es cuando estiramos hasta que se rompa, ¿no? Compresión y la tracción directa, ¿no? Resistencia del concreto es resistencia a la compresión simple del concreto, es una propiedad que caracteriza y define su calidad, ¿no? También también el ensayo se realiza aplicando una carga axial mediante la prensa y se aplica en el eje de la probeta. Esto básicamente se aplica a la velocidad estándar de manera continua hasta la rotura, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de la resistencia a la compresión que puede tener mediante métodos, ¿no? Por lo realidad los moldes no son estándares, así como se ve acá. Se tiene que hacer un método en una superficie que sea lisa, nivelada, que haya sombra y ya no se debe mover, ¿no? Porque una vez que tú ya coloques en tus moldes, en las probetas, el concreto, ya no deberías de moverlo. Se requiere, por ejemplo, que los extremos estén planos para que haya una distribución adecuada de la carga. Cuando tú lo mueves, puede que la superficie se desnivele, ¿no? Y en este caso no va a tener una misma fuerza de carga como se ve acá.
Por ejemplo, el encabezado de los probetas debe tener en estas mismas funciones, ¿no? El ensayo de las probetas en prensa estándar, el asiento, almohadillas no deben ser adheridas con el camping del mortero del azufre. Miren, ven, esta es la forma correcta que se debería de hacer, ¿no? La parte en la que debe, toda la forma de la superficie tienen que estar en constante contacto, ¿no? También, durante el ensayo de compresión, una probeta cilíndrica de concreto, parte de lo central a la probeta experimental, de los esfuerzos uniaxiales, ¿no? De esta manera, si fuese una gráfica. Miren, acá tenemos los tipos de fallas en los probetas que cuando vamos a hacer, ¿no? El tipo uno, por ejemplo, es con conos razonables bien deformados en ambas bases, menos de 25 milímetros, en las grietas de capas. También hay de uno de tipo 2 que son conos bien formados sobre una base y desplazamientos de grietas verticales. El tipo 3, por ejemplo, hay grietas verticales por todos lados, ¿no? Columnares en ambas y conos no bien formados. El tipo 4 existen fracturas en diagonales y las grietas que son bastantes. Golpear con un martillo para diferenciar el tipo uno, ¿no? También tienes el tipo 5, cuando unas fracturas de lados en las bases, superior o inferior, ocurren comúnmente cuando con las capas de embonado, ¿no? Similar al tipo 5, pero son terminales, ¿no? De un cilindro que es acentuado. Detalle de la fractura de la probeta en el plano, ¿no? Con 45 grados. Por ejemplo, el efecto de relación del agua y cemento y la edad de la resistencia a la compresión y la resistencia de la exudación y la edad del concreto tienen una relación exponencial directa e inversa con la resistencia a la compresión, ¿no? Que es indirectamente. Para todos estos tenemos los gráficos de los cuales cómo se dan, ¿no? Las temperaturas de todas las probetas que se han mostrado anteriormente. Hay varios que son factores que influyen, ¿no? Y que afectan la resistencia a la compresión del concreto. Por ejemplo, hay uno que es tracción directa cuando existen métodos a realizarse, los ensayos de tracción por directo. También hay resistencia a la tracción indirecta si se aplica una compresión diametral por una probeta estándar del concreto, ¿no? También hay un método de falla y una resistencia al ensayo. Hay un módulo de rotura, también hay un módulo de rotura M que se da mediante un gráfico y mediante los datos que se tengan, ¿no? Ensayos de fatiga, por ejemplo, también hay para que la resistencia, la fatiga y el esfuerzo aplicado pueda llevar una rotura del concreto. También hay la predicción a la resistencia, que es mediante la siguiente fórmula, ¿no? Que es el R28, el R7 más K más R la raíz de R a la 7, que es la resistencia a los 7 días. El otro es el factor regional que se determina, ¿no? Y eso es la resistencia a los 28 días. También la madurez del concreto. Esto por lo general es una relación entre la temperatura y el tiempo de curado, ¿no? Se utiliza para estimar la resistencia del concreto sin realizar ensayos mecánicos. O cómo son la resistencia del concreto, que depende tanto de la edad de la temperatura del depósito. Y eso puede inferir mediante la sumatoria del intervalo del tiempo por la temperatura. A esto se le llama pues madurez, ¿no? A partir de los ensayos experimentales, la temperatura de origen se calcula entre los 10 a los menos 12 grados Celsius o menos 11 grados, ¿no? Debajo de esta temperatura el concreto no endurece. El factor de la temperatura de madurez se comporta desde los menos 11 grados. Dice, para el tiempo y la temperatura de control de 28 días y 18 grados, la madurez del control será la siguiente, ¿no? También tenemos la gráfica de la madurez y por lo general, también vamos a encontrar en todos, siempre hay un ejemplo de aplicación, ¿no? Pero nosotros hacemos una evaluación a la calidad, una resistencia a la compresión, ¿no? La definición de la resistencia a la compresión por el código ASI, es resistencia a la compresión, es el valor que promedio al ensayar la compresión de dos probetas cilíndricas de 6 pulgadas de diámetro por 12 pulgadas de diámetro o tres probetas de 4 por 8, ¿no? Que han sido muestreadas, moldeadas, curadas y ensayadas bajo condiciones estándares, ¿no? Si hace una buena vibración, por ejemplo, el moldeo son del SLAM de mayores a 2,5 centímetros, si hace un varillado, y menores a 2,5 si hace una vibración, ¿no? Ahí se hace una vibración a dos capas de probetas de 15 por 30, capas de 20 centímetros máximos de espesor para probetas de mayor dimensión, ¿no? Las dimensiones de los moldes, por ejemplo, en los cilíndricos, la relación de altura-diámetro es igual a 2. Hasta el tamaño del agregado de 50 milímetros puede usarse probeta de 15 por 30 centímetros. Para tamaños menores a los agregados puede usarse moldes de 10 por 20, ¿no? También tenemos la evaluación de la resistencia a la compresión del concreto, fabricado en obra, que involucra la fabricación de probetas estándar que han sido curadas y ensayadas bajo condiciones estándar. Miren, tiene que ser curado, tiene que estar sobre un pozo de agua para que esté bien curado
Y también, pues, no tratar de que llenen todos los espacios mediante una varilla, ¿no? Lisa de recomendación. Hay variaciones en las propiedades del concreto, como los requerimientos del agua de la mezcla, las propiedades del cemento y los aditivos, el contenido de aire, las variaciones en las características y los cementos y los agregados, ¿no? También hay discrepancias con los métodos de ensayo. El procedimiento de los moldeos, como son las probetas, ¿no? Hay algunos que no los moldean bien, hay una mala calidad en los moldes, hay cuando manipulan y hay un curado inicial de las probetas, cuando recién están moldeadas, ¿no? Que eso es algo que no se debería de hacer. También hay un encabezamiento de camping mal colocado, una velocidad de aplicación de la carga de la prensa del ensayo, ¿no? También tenemos que la resistencia a la compresión debe evaluarse bajo condiciones controladas y estandarizadas, aunque el concreto, pues en la estructura no se encuentre bajo las mismas condiciones. También esto es una herramienta estándar que produce las fórmulas de diseño, ¿no? Que incorporan factores de seguridad y hay una estructura que se defiende sola, ¿no? La probeta solo pesa 13 kilogramos. Ahora, por una resistencia requerida, el método estadístico propuesto por el comité es del 214 del ASI, ¿no? La resistencia requerida es el valor promedio de la resistencia a la compresión al obtenerse pues, los testigos estándares en las obras y que representa un sobrediseño que debe estar a la expectativa de la falla determinada. Para esto, también, pues, ¿no? Eh, Podemos fijarnos que aquí, por ejemplo, debe tener una adecuada relación entre los números de ensayos y el factor del incremento, ¿no? Y también debe tener unos criterios de las normas, tanto para la E060 y el ASI, ¿no? 318 y 14 para la resistencia requerida. Chicos, eso sería todo por mi parte. Nos vemos en un siguiente capítulo y hasta luego, chicos. Cuídense todos y muchas gracias por seguir en los videos, ¿no? Muchas